Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Volvemos con la segunda parte de lo que es el análisis de todas las películas de X-Men. Ya sabéis, hicimos un vídeo analizando la primera, la segunda y la tercera entrega que os dejamos por aquí, por si no lo visteis, y hoy vamos a analizar todas las pelis que vienen detrás. Y digo todas las pelis que vienen detrás porque aquí ya no vamos a hablar de una trilogía, sino que aquí vamos a hablar de alguna película más. Por supuesto, hablamos de X-Men Primera Generación, X-Men Días del Futuro Pasado, X-Men Apocalipsis y X-Men Dark Phoenix. Hoy vamos a hablar de estas cuatro películas que son el regreso de muchos personajes, que son el inicio de otros nuevos y de alguna manera, sin olvidar lo viejo, sí que esto supone un reinicio para la saga y una manera también, como veremos en una película muy concreta, de arreglar ciertas cosas que no quedaron muy bien en la última entrega de X-Men. Así que vamos allá, vamos a empezar. La verdad es que nos hace mucha ilusión hacer este vídeo porque los X-Men a día de hoy, pues bueno, es algo que está en principio acabado y van a, en teoría, rebootear. Entonces vamos a analizar cómo han sido las últimas películas de X-Men, si nos han gustado, si no nos han gustado, si han acertado, si no, todo. Vamos allá. Empezamos en 2011 con X-Men Primera Generación, Matthew Vaughn como director, que ha hecho películas, por ejemplo, como Kick-Ass, Listo para Machacar, o por ejemplo también la trilogía de Kingsman. Tiene un abanico más grande como productor, vemos que ha hecho Rocketman o la última película de los Cuatro Fantásticos, la nueva, esa que tampoco triunfó mucho, pues bueno, él estuvo allí como productor. Sin embargo, a nuestro querido Bryan Singer, que es el gran retorno a la saga, lo encontramos en la parte, pues bueno, de lo que es la historieta. Esta película, yo tengo que decir que desde el principio para mí pintaba mal. Pensaba que iba a ser floja. Y la verdad es que me sorprendió para bien, porque es que, en fin, solo con los personajes ya tiene pinta de que hay un atisbo de personajes con carácter, que han elegido actores que, aunque no son muy conocidos, van a tener el carisma de esos actores que ya hablamos que tenían mucho carisma de la primera y segunda película de X-Men, y esto lo consiguen. Entonces es una película que de entrada sorprende, es el inicio de los X-Men como grupo, es el origen, podemos ver, de Charles Xavier y de Magneto, y la verdad es que es maravillosa. Aquí, pues bueno, estos actores que no son tan conocidos, lo bueno es que, pues claro, dan el todo por el todo. De hecho, estos actores, a raíz de X-Men, muchos han cogido fama. Podemos pensar, por ejemplo, en Fassbender, cómo interpreta maravillosamente bien a Magneto, y es un Magneto que no se desconecta mucho del que ya conocíamos. Entonces, vemos que es una evolución natural y que queda muy bien. En esta película hay que hacer mención especial a Kevin Bacon y a nuestro compatriota Alex González, que en la peli es Tornado, que aunque no dice nada, pues bueno, podemos decir que aquí tenemos un mutante. Por supuesto, en esta película, aunque no está basada en este personaje, tenemos un cameo de Hugh Jackman que aparece en todas las películas de X-Men, menos en una, sea de una manera o sea de otra, pues aquí también aparece en un gag de humor que queda muy bien, en el momento en el que Charles Xavier y Magneto empiezan a reclutar mutantes, que esa es una parte fundamental en la creación del concepto de Charles Xavier de los mutantes y los humanos. Pues bueno, ese reclutamiento para la escuela especial empieza ahí y pues bueno, la verdad es que verlo tiene muy buena pinta. Esta película tiene muchas escenas de acción. Podemos destacar, por ejemplo, la elevación del submarino, la escena de la moneda, los misiles, incluso el momento en el que los malos atacan vamos a decir, la guarida gubernamental de los mutantes. Entonces queda muy bien. Además, tiene momentazos de, ostras, esto es épico, pero la trama en sí no es aburrida, es una trama dinámica, es una trama que te engancha, que, en fin, está muy bien hilada, tiene sentido y, en fin, la colaboración con el gobierno, a mí al principio, pues no me moló mucho, pero ver que eso continúa luego en las siguientes películas es como que, vale, esto está pensado,
tiene un sentido, y entonces lo que hace es darle coherencia a la película. También me gusta mucho la historia entre Charles y Mística, y el rollito de Magneto pues también queda muy bien. Como he dicho, Fassbender está increíble, y quizá la historia que más me gusta es la suya, ¿no? Como los nazis se pasaron con él, que luego el malo malísimo, pues bueno, es ese que experimenta, en fin. La verdad es que súper bien. Sin embargo, si algo queda claro y palpable en estas películas es que Magneto es un desgraciado. Que el profesor sea un golfo y un ligón, pues oye, me hizo gracia, y no se parece en nada al profesor que todos conocemos, pero bueno, a raíz del accidente que tiene y a raíz de todo el problema que se desencadena, el profesor, pues bueno, evoluciona como personaje, pero ese origen está muy bien. En cuanto a los malos, pues bueno, correctos, quiero decir, Emma Frost, pues es una lástima que no le den quizá más protagonismo, y el resto, pues bien, correctos, sin más. De hecho, no acaban de ser los malos. Al final aquí lo importante es ver cómo las posiciones entre Charles y Magneto van cambiando, cada uno va cogiendo un parecer, va cogiendo un camino, y cómo eso, pues bueno, al final de la película vemos claramente cómo se separa. También momentazo el momento en el que Magneto convence a los secuaces, ¿no?, para que se unen a él. Y el tiro desviado de Magneto a la columna de Charles, pues bueno, es algo épico, que de hecho todo el mundo se pregunta, bueno, ¿se va a quedar aquí pues, en silla de ruedas el profesor? ¿Cómo va a acabar esto? Y la verdad es que no queda nada mal. En fin, un toque vintage, una ambientación que está muy bien, una película entretenida que la verdad, pues bueno, vale la pena ver, y desde luego sirve para mucho para los fans de X-Men. Y nos vamos a 2014, nos vamos a Días del Futuro Pasado, para mí la mejor película de X-Men, una película que, pues bueno, sigue a Lobezno Inmortal y que hace olvidar a X-Men 3, tal y como vemos en la postcréditos de Lobezno Inmortal y tal y como vemos a lo largo de toda la película. Bryan Singer aquí ya vuelve como director. En la Comic Con de ese año, de ese 2014, los fans estaban muy contentos por la vuelta, y al guión vuelve también Simon Kinberg, que lo vamos a ver en alguna película más. La película Días del Futuro Pasado está extraída del cómic homónimo, y aquí lo que cambia es que el que viaja al pasado es Lobezno y no Bishop. Nosotros además hemos visto el The Rock Cut, el corte donde pues se cuenta toda la trama de Picora, que la verdad es bastante interesante y te da media horita más de disfrute de una película que hay que ver varias veces, de una película que te hace pensar muchísimo en este universo de X-Men. Ojo, podríamos decir que es uno de los primeros crossover que hemos visto en el cine, aunque, ojo, sin reunirse los unos con los otros, es decir, los del pasado están en el pasado, los del futuro están en el futuro, pero la película en sí es un crossover. La historia cuenta que han pasado 50 años desde la Conferencia de Paz de París, en la que Mística asesina a Trask, interpretado por Peter Dinklage, y que desencadena pues ese futuro apocalíptico donde los mutantes pues son totalmente exterminados por los Centinelas, programa Centinela, el que hizo Dinklage, o vamos a decir Trask, para acabar con los mutantes o las personas que pudieran transmitir en su futuro el gen mutante. Eso provoca un caos, provoca muchas muertes, un futuro, en fin, que está en la mierda, y entonces la única solución es que alguien viaje al pasado y evite eso. El que viaja, Lobezno, ¿qué tiene que hacer? Poner de acuerdo a Charles y a Magneto, que ya hemos visto en Primera Generación que han acabado enfadados y discutidos, y sin embargo tiene que conseguirlo. La película tiene escenas, tiene momentazos, tiene, en fin, podríamos decir un sinfín de momentos que se quedan grabados en la retina, y es que hacen que la película sea sensacional. Nos podemos quedar, por ejemplo, con el rescate de Peter en el Pentágono, el speech de Magneto, la batalla final. Es que analizar esta película realmente sería muy largo, y solo con decir que, pues bueno, vuelve Singer, pues vuelven ciertas cosas como la intro, como poner el logo de 20th Century Fox y al final que se vea la X, la musiquita de los X-Men, en fin, una serie de detalles que hacen que se ve que hay mimo en la película. Además,
como ya tenemos primera generación y como tenemos la trilogía anterior, no es necesario presentar a los personajes más que a uno o dos y ya pueden ir totalmente al turrón, a lo que es la historia. No es necesario presentar a nadie y esto la hace todavía más dinámica. Y encima los personajes que meten, como por ejemplo Quicksilver, encajan súper bien. De hecho, es que ese rescate en el Pentágono es de lo mejorcito. Sí que es cierto que Singer lo que va a intentar es remover la trilogía anterior, lo va a cambiar todo y la jugada le sale muy bien, aunque sí que es cierto que se queda alguna duda, por ejemplo en el momento en el que Lobezno se ahoga, que sale Stryker y en los ojos de Stryker se ilumina y parece que sea Mística, entonces hay alguna dudilla. De hecho, si alguien me puede explicar por qué pasa eso, que me lo diga, porque cuidado, en Dark Phoenix, en Apocalipsis, vemos que el arma X está preparada ya en el laboratorio de Stryker y es porque lo han rescatado ahí. ¿Es Stryker realmente es Stryker o es Mística? También está muy bien que el hecho de volver al pasado pues nos sorprenda un poco al espectador, el momento en el que, por ejemplo, Lobezno saca las garras. Nadie se espera que esas garras sean de hueso. Vemos que sigue siendo igual de fuerte, que tiene la mentalidad del futuro, pero que sin embargo pues le falta todavía ese adamantium. Está todo muy bien, los momentos en los que Lobezno se pone nervioso, cómo le afecta en el futuro, es una pasada. Y además, pues ver que Lobezno, que no es precisamente un tío paciente, pues tiene que tener mucha paciencia para que todo salga bien, pues hace que la película pues todavía tenga un toque entretenido y sobre todo tiene momentos de humor que ya dije en la anterior trilogía que no se pasan y que quedan bien. Realmente en esta película también lo que es interesante es que no hay un villano en sí, es decir, Trask es un villano, sí, Trask es un villano, el programa Centinela es un villano, sí, es un villano, pero es que Magneto y Mística también lo son, entonces toda esa actuación coral queda muy bien, y en cuanto a los buenos, ahí sí que tenemos que decir que está claro quién juega en el bando de los buenos, qué es lo que pretenden, y que eso la verdad es que sale bastante bien. Oye, no he comentado que el profesor Charles Xavier es un yonki, que está enganchado a la cura esta, para no tener las voces en la cabeza. De hecho, ver a un profesor tan depresivo nos vuelve a sorprender otra vez. Si en la primera era un ligón, aquí es un adicto. Entonces, pues son esas cosas que uno no se esperan y que evidentemente a lo largo de la película se van arreglando. A mí una cosa que también me gusta mucho de la película, y con esto ya voy terminando porque podría estar todo el tiempo y todavía quedan 2 películas, es que te vayan enseñando lo que sucede en el futuro mientras Lobezno está en el pasado, que veas lo jodidos que están, que es su última oportunidad, pues todavía le da un poquito más de jugo, que te da un poquito más de incertidumbre, te hace que te guste más la película, es mucho más emocionante. Y el final, pues bueno, cuando Lobezno se despierta, cuando Lobezno de repente se ha encajado el Lobezno que ha viajado al pasado, con el Lobezno del futuro, cuando se despierta por la mañana, cuando ve a todos sus compañeros, cuando ve al Fénix, cuando ve a Tormenta, cuando ve a Scott, y sobre todo cuando empieza a hablar con el profesor, que quizá podríamos decir que siendo ya el profesor Charles Xavier adulto, el profesor Charles Xavier sabio, el momento en el que Lobezno le dice me va a tener que contar muchas cosas, profesor, quizá es de los pocos momentos en el que vemos al profesor como sorprendido, como ostras, has vuelto, bienvenido, entonces queda genial. Sin duda, la mejor película de X-Men, ya no solo de las 4 que comentamos hoy, sino de toda la trilogía anterior y de toda la trilogía de películas de Lobezno. Nos vamos a X-Men Apocalipsis, nos vamos al año 2016, tenemos a Singer y a Kinberg otra vez, y en esta época, pues bueno, es cuando surgió todo el tema de la denuncia a Singer de un menor, y pues bueno, eso creemos que afectó negativamente a la película. De hecho, comparando esta peli tanto con Primera Generación como Días del Futuro Pasado, la película es, pues bueno, un bajonazo. Ya sabemos al final de la escena postcréditos, en la escena postcréditos de Días del Futuro Pasado, que pues bueno, va a salir Apocalipsis, que estará interpretado por Oscar Isaac, que es Poe Dameron en Star Wars, que es el primer mutante de la historia, que cambia su cuerpo con otros mutantes más jóvenes para vivir más tiempo, para tener sus poderes, y pues bueno, tras haber estado mucho tiempo durmiendo, ahora ha despertado. Aquí los X-Men pues van a tener que hacer su primera misión con el equipo nuevo, con lo que vendría a ser la segunda generación, y pues bueno, vemos personajes que ya conocemos como Cíclope, como Jean Grey, como Mística,
Nebula, y vemos también que aparecerá alguno como Rondador Nocturno. Entonces es como... podríamos decir una especie de reboot de los X-Men, pero básicamente en esta saga de 4 películas simplemente es la segunda generación. Además está bien porque vemos que tenemos a los mutantes de segunda generación que van a trabajar pues en contra de este mutante maligno, pero tenemos que Magneto, pues bueno, siempre le pasa algo, ya lo hemos dicho que es un desgraciado. Pues aquí es interesante porque Magneto se ha ido a Polonia, se ha retirado, no hace uso de sus poderes de la misma manera que lo había hecho antes, tiene una familia y todo eso acaba mal, le matan a la familia, hace uso de sus poderes para salvar a un compañero, van a por él por eso, y entonces vemos que de nuevo va a sacar el odio que lleva dentro. En fin, es que es bestial. Es más, hay un momento que habla con Charles y le dice, es que lo he intentado a tu manera y no funciona. Sí que es verdad que, claro, Magneto lleva un historial detrás que pues es normal que la gente le tenga miedo. Pero es interesante ver cómo ese Magneto intenta cambiar, no intenta destruir la humanidad, sino que intenta vivir en paz. Pues bueno, por supuesto, como no, vuelve a aparecer Lobezno, en este caso no como Lobezno, sino como Arma X. Hay también un cameo de Stan Lee y su mujer, pero si hablamos de Lobezno, vemos que los mutantes, esa segunda generación, acaba en los laboratorios de William Stryker y acaban liberando a Lobezno. Lobezno ya sabemos que se fugó de los laboratorios de Stryker, no sabíamos cómo, pues bueno, aquí se ha reinterpretado que es porque Jean Grey, Scott y los demás pues han entrado y sin querer lo han liberado. De hecho no les ataca, Jean Grey y él tienen como, vamos a decir entre comillas, el primer contacto, ella le toca la cabeza y le dice que se llama Logan, él se va, la verdad es que está muy bien, y va vestido de la misma manera que el Arma X. Volvemos a tener a Quicksilver, por ejemplo, y muchas referencias también a los 80, como el Pac-Man, el Coche Fantástico, Metallica, y tenemos personajes nuevos como son Ángel y Rondador Nocturno. Ojo, podríamos decir nuevos porque tanto Ángel como Rondador Nocturno ya aparecieron en la trilogía anterior. Le aporta más Rondador Nocturno a la historia que Ángel, pero bueno, en general queda bien. Como hemos dicho, la película es un bajón. Tras días del futuro pasado tenían todos los ingredientes para hacer un peliculón, para hacer una peli top, pero se quedan en el intento. El mayor ejemplo es Apocalipsis. Vemos que no es un villano tocho, es que la lía más Magneto en X-Men 1 que Apocalipsis. Y no hablemos del maquillaje, un maquillaje bastante lamentable, que era más de la serie de los Power Rangers, con todo el respeto a la serie, que no una película con mucho presupuesto de los X-Men. Nos vamos a quedar con el final de la película, con el momento en el que Charles y Eric hablan. La conversación es exactamente la misma que tienen en la cárcel de cristal en la peli de los 2000. Y luego el speech de Mística con los trajes de los, vamos a decir, cómics / dibujos en la sala de peligro y de repente que aparezcan los centinelas, pues bueno, con eso nos lo quedamos. Lo que no entendemos, cómo Magneto y Jim, por ejemplo, pues construyen la mansión. La película nos da la sensación de que es un poco pegotes de cosas y toma, película de X-Men. Sí que es cierto que hay personajes que tienen mucho potencial, pero sí que es cierto también que no acaban, bajo nuestro punto de vista, de aprovecharlo como toca. Esperábamos que Fénix Oscura pues fuera el remedio a eso, y esa es la película que vamos a comentar ahora, pero en principio esta Apocalipsis, al menos para mí, la peor de las 4. Y nos vamos a 2019, nos vamos con Fénix Oscura, una película que además ha tenido mucha controversia porque han dicho que ha sido un fracaso de taquilla, bueno, han dicho no, ha sido un fracaso de taquilla, y al final pues vamos a intentar analizar un poquito eso. Estamos en 2019, Simon Kinberg otra vez, lo que hace es una película parecida a X-Men 3. Es decir, coger y estirar y estirar y estirar y estirar y estirar el chicle del personaje de Jean Grey. Y esto plantea la pregunta, ¿tan difícil es hacer una película de Jean Grey? Porque mira que se podrían hacer cosas, pero es que todo lo que ha salido hasta ahora es que no llega a unos mínimos. Yo personalmente la vi con las expectativas bajas, la peli, y me gustó más que Apocalipsis, por ejemplo, la veo mucho más entretenido. Pero sin embargo me ocurre lo que acabo de comentar, que no llega a un mínimo, es que puede que incluso el problema esté en el año en el que se estrena, en ese 2019, una película que simplemente fue para Vengadores Endgame, pero aún así, al volverla a ver me he dado cuenta de algunos detalles, pero es que es floja.
Es floja, incluso para el cámara es más floja, es más floja que... Es la peor de todos. Vamos, para mí Apocalipsis es la peor, para el cámara es esta. Y de hecho aquí a lo mejor se podían esperar que iban a hacer algo del nivel de Días del Futuro Pasado, que todo el mundo esperaba, una peli no igual, pero sí al nivel, y no puede ser. Y mira que la película empieza bien, porque empieza con el tema del rescate espacial, de hecho, ver la reunión entre gobierno y mutantes para resolver problemas, la escena del tren también está bastante bien, que de hecho al cámara le recuerda a Deadpool 2, cuando los privan de poderes y los llevan al Icebox. Pero, en fin, te quedas con momentos, no te quedas con la trama como en otras películas, especialmente las dos primeras. Los personajes, pues ya los conocemos de las películas anteriores, de hecho es triste que haya mutantes como Quicksilver que pues más bien hacen poco, y mira que tiene carisma, en fin, intentan tirar un poquito con el tema de la relación entre Scott y Jean, como que ya está más definida y no queda mal, pero es que al final el problema real es cómo se enfoca el comportamiento de Jean. A mí me da la sensación de que es poco inteligente, porque... Vamos a ver, sí que es cierto que podemos decir, no, el Fénix la ha corrompido, vale, estupendo, eso te lo compro, pero es que realmente el profesor tampoco le ha engañado, ni traicionado. Joder, Jean, has matado a tus padres, tu padre es un pobre mortal que no sabe qué hacer contigo, la pataleta que coges es que no se entiende, y tú, con lo poderosa que eres, tendrías que leer la mente de alguien y ya sabrías lo que pasa. Es que es esos vacíos que... Ay, en fin, no quedan bien. Y si me dijeras, no, es que los villanos que aparecen son tochos. No, tampoco, se quedan en nada. La escena del tren está bien, pero todo se deshincha. Yo aquí sí que podría destacar, por ejemplo, el papel del profesor, la actitud, al principio como lo endiosado que está, el ego que tiene, y cómo, gracias a Mística y a las cosas que van pasando, pues el hombre baja un poco y se da cuenta de que se ha equivocado en ciertas cosas, pero aún así no tiene un sentido, no tiene un esto de decir, no, mira, es que estoy enfocando al personaje así, no, Jean Grey es una niña pequeña que ha cogido una pataleta y ya está, entonces no se acaba de entender. Hay algunas referencias, vamos a destacar Genosha, que como idea no está mal, pero es que tampoco está bien explotada. Magneto tiene una buena actuación, mola lo que hace al final, de ir a hablar con Charles a París y tal, pero tampoco es aquello que destaque como en otras películas. Tampoco lo que no entendemos son esos enemigos que parecen una especie de Groots que van cambiando de forma, que sí, que sabemos que son los Divari, pero tampoco, ya digo que son unos villanos que se deshinchan. Y luego tampoco entendemos la muerte de Mística. Joder, ya sabíamos que Fox y Disney se iban a juntar. No mates a nadie, es que puedes hacer muchas cosas. Ojo, es una película que yo creo que sirve para acabar con todo, y que Disney ahora va a hacer una cosa totalmente diferente y lo integrará en otras cosas. Pero matar a un personaje así porque sí, que a lo mejor te podía dar algo y que a lo mejor lo podías utilizar, pues joder, no sé. Yo supongo que lo que van a hacer es hacer unos X-Men de cero, pero aquí tenías una buena base, especialmente con las dos primeras películas de esta saga de 4 que estamos comentando. En fin, no me voy a enrollar más con esta película, porque tanto esta como la anterior pues son películas que no llegan a lo que yo esperaba dentro de X-Men. Está claro que esta saga de 4 películas ha ido totalmente de más a menos. Es una película bastante floja y que se puede coger de la manita con Apocalipsis, de la misma manera que Días del Futuro Pasado y Primera Generación se pueden coger de la manita también de lo buenas que son. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios nos podéis decir qué opináis de estas películas de X-Men, si os gusta, cuáles os gustan, cuáles no, si queréis hacer un ranking, ya sabéis que podéis hacer lo que queráis. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram, y como siempre nos vemos en próximos vídeos.